acceso de los pueblos a la información mediante la imagen, la palabra, el impreso y otras formas de comunicación masiva. Brinda asistencia jurídica humanitaria a los periodistas, priorizando a quienes ejerzan la profesión en países andinos y latinoamericanos. En caso de atentados contra la libertad de prensa, comunícate al 0800 11 310. OFIP, Oficina de Derechos Humanos del Periodista, al servicio de los periodistas del Perú. Tratamiento profesional a la noticia en ANP Radio, la voz vibrante del Perú. Tú estás en la conexión de Crónica Viva Informa, a través de ANP Radio. Llega tu programa, Voces Afroperuanas, promoviendo tu identidad, tu cultura y tus derechos. Un programa de Azonet y Ashanti Perú, porque somos orgullosamente afrodescendientes. Buenas tardes, amigos y amigas. Como todos los jueves estamos aquí en Voces Afroperuanas y queremos aprovechar la oportunidad para poder mandar saludos a nuestros hermanos afrodescendientes de Argentina, de Brasil, de Uruguay, Paraguay, Ecuador, Colombia, Chile, Venezuela, Honduras, Guatemala, Puerto Rico, Estados Unidos, Cuba, Nicaragua y República Dominicana, que nos ven todos los días jueves aquí en ANP Radio. Bueno, hoy tenemos una visita muy especial. Estamos con el doctor Mario Izquierdo, quien nos va a contar su experiencia de Cuba y el tema principal es sobre la salud de los afrodescendientes. Mario, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, doctor Ramírez. En realidad le agradezco la invitación a este espacio, a través del cual pues ya escucho que nos oyen en muchos sitios, no solo a nivel nacional, sino también internacional, para todos estos hermanos afrodescendientes, ¿no? A los afroperuanos y a los afrodescendientes de otras latitudes, un saludo muy especial también, y principalmente el día de hoy a nuestras hermanas afrodescendientes en el Día Internacional de la Mujer. Y qué bueno que, como les decía, nos escuchan en todas las latitudes, porque cabe la posibilidad de hacer este saludo extensivo, como es el Día Internacional de la Mujer, un día en el que de verdad nosotros pues no solamente recordamos y reivindicamos una vez más la labor de la mujer en la contribución al desarrollo de la sociedad, sino que para nosotros un baluarte añadido es en el caso de la mujer afrodescendiente, quien ha tenido que luchar a través de los años no solamente con la exclusión social por el tema de raza, sino también como todas las demás mujeres, de ir logrando un posicionamiento en la sociedad. Para todas ellas un saludo fraterno. Igual saludo para todas nuestras hermanas. Mario, a ver, ¿quién es Mario Izquierdo? ¿Cómo aparece la palestra de la medicina? A ver, cuéntanos. De verdad que el decir cómo aparece Mario Izquierdo sonaría una cosa muy grande, pero Mario Izquierdo es un joven limeño que viví desde muy pequeño en la zona del Cercado de Lima, luego fui a vivir con mis padres en el distrito de Villa El Salvador, por eso es que yo más me reconozco de Villa El Salvador que limeño, porque allí, bueno, desarrollé todos mis estudios primarios, secundarios, y me identifiqué mucho con todo este trabajo social, de crecimiento social que también tuvo el distrito de Villa El Salvador, ¿no? Recuerdo mucho a mi madre trabajando con las mujeres de la Federación Popular de Mujeres de Villa El Salvador, las MUMES, ¿no? Al lado de la vendida propia de nuestra actual heroína nacional, Marilena Moyano. Recuerdo que mi madre trabajó mucho con ella, con temas de las y estas cosas. Yo viví muchos años en Villa El Salvador, me formé en un colegio público en el distrito, y en este avatar de los estudios secundarios fue naciendo pues mi interés por las ciencias de la salud, por las ciencias biológicas, y sobre todo por ir chocando pues con el humano, por ir chocando con la necesidad de la población respecto a los problemas de salud. Fue así que empiezo a adentrarme en el campo de la salud, iniciando los estudios de enfermería técnica en un instituto público también de la capital, en donde después de terminar la carrera de enfermería técnica ya empecé a trabajar
como técnico de enfermería y pude pues solventar, ¿no?, los gastos de una academia preuniversitaria para pensar en postular a la universidad, ya a la carrera de medicina. Fue así como poco a poco fui avanzando, ¿no? Ya años después postulo a la universidad, logro un ingreso a través de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y posteriormente a través de un espacio importante que veníamos trabajando con muchas personalidades, y entre esas, usted no se me escape porque usted también estaba con nosotros en esos avatares de la celebración del sesquicentenario de la abolición de la esclavitud en el Perú. Fue que me fui encontrando con muchas personalidades importantes pues, de nuestro medio en el marco de lograr desarrollar justamente a los jóvenes afrodescendientes, y fue por allí pues que me conecto con la Embajada de Cuba y a través de la postulación que hice como todos los jóvenes, ¿no?, a través de algunos alcances, logramos una beca para poder irnos a la República de Cuba a estudiar la carrera de medicina. He transcurrido pues 6 años de la carrera. Al regresar de Cuba inicié mi servicio rural urbano marginal de salud, el SERUM, en la región Apurímac. Fui a trabajar con los hermanos andinos en la región Apurímac y posteriormente pues algunos otros trabajos menores, tanto en el sector público como privado, y actualmente por los mismos avatares de la vida que lo va llevando a uno, trabajando para el Ministerio de Salud, ¿no? Actualmente pues yo veo dentro del Ministerio de Salud, soy responsable de todo lo que es el componente de salud del recién nacido dentro de la etapa de vida niño, ¿no? Nosotros nos dedicamos a todo lo que es la protección de la primera infancia en una dirección del Ministerio de Salud, que es la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública. Uno de nuestros pilares fuertes y punta de lanza es lograr justamente reducir la mortalidad neonatal, ya que la primera infancia pues ese es el capital humano futuro para el país, ¿no? Eso es un poco, ¿no?, en síntesis, cómo ha venido la... ¿Y cómo te nació involucrarte en el tema de los afroperuanos? En realidad... ¿Cómo te nació? O sea, cuando yo estaba cursando la carrera de enfermería técnica, realizaba algunas actividades sociales también en el distrito de Villa El Salvador. Fue así que dentro de la jurisdicción del grupo residencial donde yo vivía, el grupo 12 del tercer sector, un saludo para todos, aprovecho un saludo para todos los amigos del tercer sector del grupo 12 que nos están viendo, que nos están escuchando también, fue que empecé a trabajar en algunas actividades sociales y con ellos asumí la Secretaría de Salud del grupo. Dentro de la Secretaría de Salud del grupo trabajamos algunas actividades y habían focos de población, ¿no?, tanto población andina, población afrodescendiente, ¿no?, la misma población mestiza, y me fue llamando la atención la problemática específica de algunas enfermedades que pueden ser prevalentes y que en realidad hoy por hoy hay estudios que lo demuestran que son prevalentes en determinado grupo social. Entonces me fui dando cuenta pues que el gran problema de la salud de la población pobre, y más aún si es población afrodescendiente y pobre, es el nivel de exclusión que ha habido para ellos en cuanto a la atención de estas enfermedades que bien, como lo he mencionado, están descritas, que son prevalentes y que son las que terminan matando a esta población. Entonces, fue allí que me fui adentrando en la investigación de algunas enfermedades, y entre estas me encontré con una enfermedad muy curiosa que de repente en algún momento de este espacio podemos conversarlo, como fue la anemia falciforme, que es una enfermedad prevalente en la población afrodescendiente. Es una herencia genética prácticamente de nuestros ancestros africanos. ¿Y esta enfermedad cómo se manifiesta, ¿no? Para estar un poco más allá del tema, ¿no? Claro, la anemia falciforme es una enfermedad que, como le mencionaba, es una enfermedad genética. Es una enfermedad que está dada por una alteración de la hemoglobina normal del individuo. Esta hemoglobina normal sufre una alteración genética que produce que los glóbulos rojos, que son las principales células de la sangre transportadoras de oxígeno, estas pierdan la forma que nosotros conocemos pues, por los libros, por las gráficas, ¿no?, que el glóbulo rojo tiene la forma de un disco. Es como un disco, como un botón, ¿no?, un disco bicóncavo, pero pierde la forma, se deforma de tal manera que no es capaz de captar el oxígeno de manera adecuada, y esto se traduce en la imposibilidad obviamente de hacer el transporte, ¿no?, de oxígeno a todo el organismo, con la consecuente clínica o síntomas que aparecen en la persona, ¿no? Pero yo voy un poco más atrás. ¿Cómo es que
data la historia de los orígenes de esta enfermedad, ¿no? Y fue esta enfermedad la que me marcó mucho de ver qué había pasado con nuestros ancestros afrodescendientes. La población africana fue traída, y eso es importante decirlo, fue traída, ellos no vinieron, fue traída en condición de esclavitud por embarcaciones portuguesas, holandesas, por allá por los años 1500, distribuidos pues en las zonas del Caribe, ¿no? Y todavía en las costas del Caribe, de Sudamérica, ¿no? De las zonas de Venezuela, Colombia, pero principalmente fueron traídas a las zonas del Caribe. Por este tiempo, en el África, data la historia que diezmaba la malaria. La malaria es una enfermedad, porque como bien sabemos, es producida por un parásito que ingresa al glóbulo rojo y lo destruye. Las personas, los africanos de ese tiempo que lograron sobrevivir a esta enfermedad, generaron un mecanismo de defensa para no volverse a infectar con esta enfermedad. Estamos hablando pues de las tribus que vivían en la zona del África subsahariana, tribus Ngoro, tribus Lundu, tribus Bantú, que estas tribus sufrieron mucho el avatar de la malaria, y como consecuencia de haber sobrevivido, generaron este mecanismo de defensa. Genéticamente su organismo generó de que el glóbulo rojo se deforme para evitar una reinfección con la malaria. O sea, la persona que ya había sufrido la malaria una vez ya no la volvía a padecer, pero se quedaba con esta alteración a nivel de su sangre. Muchos de estos pobladores, obviamente, al tener hijos, fueron transmitiendo la herencia. Sus hijos, o los hijos de sus hijos, al ser traídos en condiciones de esclavitud a la zona de América, mientras estuvieron en los países del Caribe todo bien porque estaban al nivel del mar. Los primeros rasgos de esta enfermedad empiezan a aparecer al ser traídos hacia las zonas altoandinas en Sudamérica, en donde se reemplazó la mano de obra andina, que era pues principalmente para las actividades agropecuarias, para las actividades, ¿no?, de la agricultura, fue reemplazada por la actividad minera, porque eso es lo que le importó principalmente al colonizador, extraer el mineral y llevarse, ¿no?, las riquezas. Entonces, al llevar a estos pobladores afrodescendientes africanos, muchos de ellos estos esclavos africanos, hombres fuertes, fornidos, de muy buen porte, ¿no?, a trabajar a llevarlos como fuerza de trabajo, muchos de ellos empezaron a sufrir los avatares de la condición de deoxigenación, que así se le llama, cuando hay poca presión de oxígeno en las zonas de altura. Casi todas las zonas mineras en nuestro país y en los países pues vecinos como Bolivia, que también, ¿no?, recordamos mucho a Potosí, de la ciudad de La Plata, que es una ciudad de altura, son zonas por ser de altura, de baja tensión de oxígeno. A eso súmale que tienes un glóbulo rojo incapaz de captar mucho oxígeno y estás en una zona de altura, pues tienes dos problemas. Por un lado, poco oxígeno, y por otro lado, poca capacidad de captarlo. Y muchos de ellos empezaron a morir en estas condiciones de deoxigenación. Empezaron a aparecer los síntomas de la enfermedad. Los síntomas de la enfermedad eran falta de aire, microinfartos. Digo microinfartos porque eran pequeños infartos en las zonas más distales del cuerpo, ¿no?, en las manos, en los miembros inferiores, donde están los vasos sanguíneos más pequeños, donde los glóbulos rojos, por esta deformación que tenían, no podían pasar bien y se rompían a ese nivel. Se rompían, entonces al romperse muchos glóbulos rojos, si en ese momento hubiéramos hecho una medida de la hemoglobina de estas personas, nos íbamos a encontrar que la hemoglobina era baja, porque tenían muchos glóbulos rojos ya destruidos. Y en eso consiste la anemia, porque la anemia es falta o baja de sangre circulante, y consecuencia de esta enfermedad. De allí pues es que nuestro gran escritor peruano, Ricardo Palma, también afrodescendiente, escribe pues en las tradiciones peruanas, ¿no?, gallinazo no canta en cuna y si canta que fortuna. Pero yo decía, ¿qué tiene que ver esta parte histórica con la parte de la salud? Y al ir imbricando estos dos aspectos de la salud con el aspecto histórico, nos dimos cuenta pues de que se trataba de una enfermedad que era genéticamente transmitida por la herencia pues africana, ¿no? Y me despertó mucho el interés de buscar qué más hay dentro. O sea, yo decía, si aquí tenemos un gen que genera un problema y genera una enfermedad específica en los afrodescendientes, tendremos que ver otras enfermedades, y de allí es que surge, ¿no?, la revisión de otras enfermedades que son muy prevalentes actualmente y que son de atención del sector salud, pero que todavía no existe la diferenciación específica en el caso de población afrodescendiente, como por ejemplo la hipertensión arterial.
que hoy por hoy sabemos pues que no es una enfermedad del corazón como tal. Más bien el corazón termina siendo uno de sus órganos diana, uno de sus órganos blancos, al que la hipertensión arterial después va a golpear. Y hablamos pues de que la hipertensión arterial en el poblador afrodescendiente complica corazón, complica riñones, complica hígado, complica cerebro. Y todo esto pues va generando un detrimento de la persona y con la consiguiente pues avance en la enfermedad y probablemente pueda llevarlo hasta la muerte, ¿no? Pero por ejemplo, yo cuando estuve en Brasil, vi un departamento del Ministerio de Salud de Brasil para atacar el tema de la anemia falciforme. Claro. ¿Por qué aquí no está el interés de ver este problema? Claro, allí habría que revisar algo que es interesante, lo que manifiesta, doctor, porque hablar de anemia falciforme en el Perú es que tendríamos que primero revisar de cuántos casos estamos hablando a nivel nacional. Yo he conocido amigos aquí en el Perú, amigos que me han dicho, mira Mario, yo me he hecho el examen con el que se identifica se llama electroforesis de la hemoglobina. Es un examen específico para ver justamente la alteración de no del gen, sino de la mutación, ¿no? Que es la sustitución de un aminoácido, que es una cadena de una proteína, ¿no? O un precursor de proteína, perdón, por otro, ¿no? Es un aminoácido que se llama valina, se sustituye por uno que se llama ácido glutámico, y esta sustitución se ve en este examen que se llama electroforesis, para no entrar en detalles muy técnicos. Y yo he conversado con muchos amigos afrodescendientes que me dicen, no, sí, mira, y cuando voy a ver, bueno, ya sus hijos ya no tienen el color de piel tan oscura, pero son afrodescendientes, porque son hijos de estas personas que hemos conversado. Al haber visitado el año pasado el distrito de Yapatera, en Piura, también he conversado con otros que tal. Entonces, esto pues da la curiosidad de empezar a buscar, ¿no? Empezar a buscar cuántos son los que tienen esta enfermedad para poder ver de qué manera de repente podemos generar algún tipo de atención. Es una enfermedad en realidad no muy frecuente, sin embargo, así como existe la atención a enfermedades raras, como por ejemplo cuando hablamos de la esclerosis lateral amiotrófica, cuando hablamos de la esclerosis múltiple, que son enfermedades poco frecuentes también, pero se atienden actualmente porque son enfermedades raras, de repente podríamos conocer cuánta población afrodescendiente tiene el rasgo falciforme o la enfermedad de la anemia falciforme y de esa manera buscar que atenderlo de manera específica. Yo creo que ese es un primer problema, que no tenemos cuantificados cuántos hay en el país. Y es por eso que tal vez no hay una diferenciación. En el caso de Brasil sabemos pues que la población afrodescendiente de Brasil es mucho más numerosa que claro, 10 millones. Exacto. Nosotros aquí en el Perú estamos hablando de un rango de tal vez 12% y esperemos los resultados del último censo para ver qué cosa nos dice, a pesar de que, como bien sabemos, la variable de autoidentificación no terminó de cubrir la expectativa, ¿no? por la misma desinformación de los propios censadores, ¿no? Los propios registradores, que bueno, eso es un aspecto que cualquier otro día lo podemos conversar y tal vez no nos ocupe el día de hoy, pero ya veremos, de acuerdo a esos resultados, si la población afrodescendiente oscila en ese mismo rango. Sin embargo, en Brasil pues nosotros tenemos claramente de que casi la mitad de la población brasileña es afrodescendiente. Yo creo que eso ha permitido de que Brasil tenga programas de salud diferenciados para la atención de los problemas de salud de este grupo poblacional. Y cuando hablamos pues de 10 a 12%, tampoco no estamos hablando de muy poca población para los 33 a 35 millones de peruanos que somos. Entonces tampoco no deberíamos ser tan invisibles para la atención diferenciada en cuanto a problemas de salud pública. Y ojalá, ¿no?, que en algún momento el Estado pues mire hacia la población afrodescendiente y empiece a localizar los núcleos donde están estas personas con ciertas enfermedades prevalentes y pueda brindarles una atención diferenciada. Pero tú que eres médico, en Cuba, eso hay que recalcarlo, hay que recalcar eso, y trabajas en el Ministerio de Salud, y en salud sí existe oficina para tratar de temas de salud de los indígenas. ¿Por qué no el tema afro? Claro, actualmente dentro del Ministerio de Salud hay una dirección que es la Dirección de Salud de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos. Esta dirección está a cargo de la persona del doctor Omar Trujillo, quien viene liderando, ¿no?, las acciones para la población andina, amazónica, afroperuana, principalmente trabajando con la población amazónica y medianamente con la población andina y muy poco en realidad con la población afrodescendiente, y eso hay que decirlo de manera categórica.
Recién, a partir del año 2017, han empezado un trabajo un poquito más intensivo, ¿no? Con algún tipo de acercamiento a los núcleos donde se encuentra la población afrodescendiente. El tema de la población afrodescendiente ocurre de que la distribución principalmente es urbana y son en zonas urbano-marginales. Entonces, cuando la población se distribuye en zonas urbanas, entonces no terminan los actores que trabajan en salud, no terminan de enfocarlos como pueblo, no terminan de enfocarlos como si bien fuéramos a la selva y encontráramos a una comunidad actual, por decirlo. Entonces eso genera pues una suerte de que, la población afrodescendiente, por ejemplo, del distrito de La Victoria, ahí está el centro de salud de La Victoria, nos puede atender así como atiende a todos. Sí pues, pero dentro de este distrito, ya que hay un núcleo importante de población afrodescendiente, debería de haber servicios diferenciados para poder estudiar, investigar, ¿no?, la prevalencia de estas enfermedades, la incidencia de estas enfermedades y empezar a dar atención diferenciada. No es posible que vayamos a un establecimiento de salud, como le mencionaba, en Yapatera, en donde encontrábamos que no había en el stock de los medicamentos antihipertensivos cuando la mitad de la población de Yapatera era hipertensa. Entonces, eso pues habla claramente de una planificación, ¿no?, equivocada, exacto, ¿no?, por parte del establecimiento para no haber localizado, yo dentro de mi mapa epidemiológico, qué enfermedades prevalentes tengo en mi jurisdicción, y no puede faltar los insumos para la atención de las enfermedades prevalentes en este ámbito jurisdiccional. En realidad, eso es uno de los aspectos que yo considero que deberíamos de tomarlo en cuenta, ¿no?, para que de repente desde esta dirección se pueda intensificar acciones para ir diferenciando las atenciones de la población afrodescendiente. Ahora, otro problema también que ocurre para poder atender de manera específica a la población afrodescendiente es el tema de la autoidentificación, porque cada vez que un poblador acude a un establecimiento de salud, el poblador va a ser atendido y el prestador de salud, ya sea médico, enfermera, obstetra, ¿no?, nutricionista, psicólogo, va a registrar la atención. Y al registrar la atención, él debe de consignar a través de un código a qué grupo étnico pertenece la persona que está atendiendo. Y muchas veces se ahorran ese registro, ¿no? Entonces a todos les ponen el mismo código, todos son mestizos. Todos son mestizos, ¿no? Exacto, que es lo más fácil, ¿no? Y esto pasa por dos cosas. Uno, porque el personal de salud no está entrenado en el uso de estos códigos. Dos, el usuario no se identifica y dice, y no conoce también, ¿no?, que existe este código y no exige, por favor, regístrame con el código de afrodescendiente, ¿no?, como debe de ser. ¿Por qué? Porque esto permitiría que yo al finalizar el mes de atenciones en este establecimiento yo pueda decir, mira, yo atendí 20 afrodescendientes, atendí 10, por decir, andinos, ¿no?, de una comunidad, no sé, Quechua, 10 Guaymaras, 3 Achuar, por decirlo. Y mira, de estos 10 afrodescendientes, de estos 20 afrodescendientes que atendí, en 19 o en 15 encontré hipertensión. O sea, de 20 a 15 estamos hablando de un número importante, ¿no? Y podría permitir, y eso es hablándolo de un establecimiento, llevémoslo eso a la estadística nacional. Podría permitir, pues, ¿no?, uno, conocer la intensidad de uso, cuánto la población afrodescendiente acude a los servicios de salud. Y dos, por qué enfermedades acuden con mayor frecuencia. Pero son elementos que tiene que haber una voluntad del Estado para poder entrenar al personal de salud en este uso de estos indicadores, de estos códigos que menciono, ¿no? Esto, por ejemplo, yo lo he visto en algunos establecimientos aquí en la zona del sur, en el Carmen, ¿ya?, en el Guayabo, lo hemos visto, pero porque también allí pues, tenemos núcleos de población afrodescendiente más grandes que los que puedan haber para nosotros los territorios. Y otra cosita, ¿y qué otras enfermedades son propicias para el pueblo afro? Cuando hablamos pues de enfermedades que afectan a la población afrodescendiente, ya le mencionaba. Por un lado, este tema de la anemia falciforme me atrajo por toda la connotación histórica que tiene, que era una tarea pendiente y yo mismo me hago un mea culpa en cuanto a la responsabilidad de tener que investigarla más aquí en nuestro país, ¿no? Ya empezaré a buscar a todos mis colegas afrodescendientes que caramba querramos empujar este tema. Por otro lado, hablaba de hipertensión arterial. También la diabetes es una enfermedad que también es bastante frecuente. La diabetes hoy por hoy
está masificada casi a diferentes grupos étnicos poblacionales. Ya casi no es específica la población afrodescendiente, pero sí hay que tener en cuenta las complicaciones que genera la diabetes y que muchas de estas en población afrodescendiente terminan pues en efectos fatales, a diferencia de otros grupos poblacionales, y eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, si bien hay algunos estudios que demarcan bien, ¿no?, cuáles son los efectos o cuáles son las complicaciones más frecuentes en población afrodescendiente y cuáles son las complicaciones más frecuentes en población no afrodescendiente, porque es así como lo establece un estudio que hace poco hablaba, ¿no?, en población afrodescendiente y en población no afrodescendiente. Era un estudio de un artículo de Nueva Orleans, si no me equivoco, del año 2014. Pero esto pues ocurre, o este tipo de investigación ocurre en un país en donde hay un interés de investigar también la población afrodescendiente. Cuando nosotros vemos artículos de investigación en nuestro país, no diferencian, ¿no?, por grupos étnicos, y esto trae como consecuencia una invisibilidad de estos problemas, Otro problema importante que también aqueja mucho a la población afrodescendiente actualmente son los problemas de salud mental. Y los problemas de salud mental también tenemos que ponernos sobre la mesa y empezar a revisar, ¿no?, qué es lo que ha venido ocurriendo con ellas en este grupo poblacional. Definitivamente, pues, como lo dije al inicio, hay la necesidad de tener que nuclear a esta población y empezar a mapear las enfermedades más frecuentes, más prevalentes de esta población. Un poquito fuera de este contexto, pero al final fue lo mismo. Durante los años de formación en Cuba, por ejemplo, ellos trabajan muchos programas diferenciados para población afrodescendiente. Y cuando hablamos de Cuba, pues ellos no están hablando mucho del tema de racismo, de discriminación, porque hay un tema de inclusión social total, ¿no? O sea, toda la población tiene derecho y acceso a la salud. Sin embargo, no dejan de hacerse investigaciones. Bueno, esto también se corresponde con lo que hablábamos hace rato con Brasil. O sea, la población afrodescendiente en Cuba también es significativa. Estamos hablando de casi el 50% de la población. Y hay una mezcla pues hispano-africana que genera pues que tengas a un descendiente, ¿no?, a una persona de piel oscura con ojos claros, como que tengas a una persona de piel clara pero que su madre es más bien de piel oscura, y así sucesivamente. Entonces estos elementos generan pues de que este mestizaje haga de que sean más los afrodescendientes, a pesar de que ellos no se reconozcan como tal porque no se ven como afrodescendientes, pero el hecho de que sí sean afrodescendientes pues los condiciona a esa herencia de enfermedades, y por esa razón hay programas muy diferenciados, programas importantes que son diferenciados, como el programa de prevención del paciente diabético y del paciente hipertenso. Son programas que sí son importantes y que mantienen. Además, que allá también encontré a muchos pacientes con esta enfermedad de la anemia falciforme, pero pacientes que tenían la sintomatología franca. Y como me decía mi profesor, que siempre lo recuerdo mucho, un gran médico internista, el doctor Eduardo Vargas Girón, él me decía: ven y mira a esta paciente, porque tú cuando la veas, que es como de libro, eso no se te va a olvidar nunca. Y en realidad pude ver en emergencia llegar a pacientes ciclémicos, que es el otro nombre que recibe la anemia falciforme o ciclemia, ¿no? Pude ver cómo estas pacientes tenían rasgos fisiológicos característicos. Su cráneo, ¿no?, en torre, alargado, ¿no?, sus tibias, ¿no?, los huesos de las piernas, curvos. De verdad que las características son delgados, son bien delgados, ¿no?, alargados. Son rasgos característicos que uno podría ver por la calle y la persona dice: este tiene anemia falciforme, o este es portador de la ciclemia, que es lo mismo que hablar de anemia falciforme. Y de verdad que nos llamó la atención cómo sobre esta enfermedad allá no solamente se investiga mucho, sino se atiende. Es más, forma parte del programa de formación en la universidad. O sea, hablar de ciclemia en la universidad es hablar de la enfermedad como parte del programa de formación, y eso es importante. Porque ese mito que tenemos, o que se tiene aquí en el Perú, de que los negros o los afros caen como morimos de tener corazón, ¿por qué se dice? Importante, ¿no? Porque no termina siendo tanto un mito, termina siendo parte de una de las complicaciones de estas enfermedades que hablábamos, ¿no? O sea, cuando hablamos de hipertensión, estamos hablando pues de todo un grupo después de enfermedades asociadas a esta, ¿no? Una de ellas son las cardiovasculares.
Una de las principales complicaciones de la hipertensión en el paciente afrodescendiente es un evento que se llama miocardiopatía dilatada. O sea, el corazón empieza a aumentar de tamaño. Es una hipertrofia ventricular. O sea, de la misma manera como que si usted empezara a hacer pesas, ¿no? De manera sostenida por unos cuantos meses, los músculos de su brazo van a aumentar de tamaño. Eso ocurre con el corazón tras la resistencia a la hipertensión. O sea, la hipertensión en el afrodescendiente tiene una característica importante, ¿no? Es dependiente, es muy dependiente de la hipertensión de una hormona que la produce el riñón. Y yo por allí creo y me atrevo a decirlo, y si no ya lo conversaré con los amigos cardiólogos, creo que tiene que ver también con un traste genético de ellos. ¿Por qué? Porque es dependiente de una hormona que se llama renina. O sea, la hipertensión del afrodescendiente es dependiente de renina, es dependiente de esta hormona. Y esta hormona pues incrementa la resistencia de los vasos sanguíneos a nivel periférico, ¿no? O sea, esto es como que usted, para explicarlo en términos muy sencillos a nuestros oyentes, ¿no? Es como que usted estuviera arreglando, ¿no?, las plantas de su casa con una manguera y de pronto usted pone el dedo y está ocluyendo el canal de salida a la mitad. ¿Qué hace el flujo? Aumenta, ¿no? Aumenta la fuerza del chorro. Eso ocurre en los vasos sanguíneos del afrodescendiente. Se reduce la luz del vaso por la misma acción de la renina y aumenta esa presión. Al aumentar esa presión, el corazón tiene que hacer mucho más trabajo. Ese trabajo genera que el corazón aumente su tamaño. Al aumentar su tamaño, y como es una masa elástica que va, viene, o sea, porque bombea, se vuelve a abrir para llenarse, nuevamente bombea, produce pues un evento que se llama miocardiopatía dilatada. O sea, el corazón se extiende. Y esa miocardiopatía dilatada puede generar en el paciente hipertenso, en este caso en el afrodescendiente que estamos mencionando, insuficiencia cardíaca. O sea, el corazón empieza a ser insuficiente ya para bombear la sangre. Y esta insuficiencia cardíaca pues se traduce con una serie de síntomas, ¿no?, que puede llevarnos incluso a la postración, falta de aire, dependencia de oxígeno. Es un complejo clínico bien complicado, que al paciente pues lo lleva a veces a muchos días de hospitalización y estos eventos. Ese es por un lado, el tema de la insuficiencia cardíaca. Por el otro lado viene el tema de el taponamiento de los vasos sanguíneos que nutren sangre al propio corazón, las llamadas arterias coronarias. Así como el corazón le da sangre a todo el cuerpo, tiene que darse sangre a sí mismo. Y así mismo se lo da a través de unos vasos sanguíneos que son las arterias coronarias. Y uno de los eventos que se asocia muchísimo también a la población afrodescendiente y que tiene que ver con este evento de las arterias coronarias es los problemas del colesterol, los problemas que dicen, no, estoy con mi colesterol. Bueno, colesterol siempre lo tenemos, pero ellos no, pues, de manera coloquial no saben diferenciar. La enfermedad en sí se llama dislipidemia, ¿no?, que es incremento de las grasas circulantes, ya sea el colesterol o los triglicéridos. Por lo general, el paciente afrodescendiente hace hipertrigliceridemia, o sea, hace un incremento de los triglicéridos, que es la grasa más mala. Dicho sea de paso, es la grasa más mala. Es casi, disculpen el término, casi la basura del cuerpo en el tema de desechos, ¿no?, de desechos grasos. A diferencia del colesterol, que muchos de ellos hay una fracción del colesterol que se llama bueno, que tiene un efecto positivo en el organismo. Pero cuando hablamos pues, de los triglicéridos, estamos hablando de ácidos grasos casi de desecho. Estos tienden a ser depósitos en los vasos sanguíneos. Y en los vasos sanguíneos, al hacer depósitos, van a empezar, como el efecto de una tubería, a llenarla de un sarro, ¿no?, por decirlo así, ¿no?, por ejemplificarlo de una manera que puedan comprenderlo, ¿no? Ese sarro va a ir disminuyendo la luz del vaso. Al ir disminuyendo la luz del vaso va a ocurrir el efecto que hacíamos hace rato como ejemplo, cuando vamos tapándolo con el dedo. Va a incrementar la presión hasta que ese vaso llega a taparse de manera completa. Y si se tapa de manera completa, allí es el infarto. ¿Por qué? Porque entonces no llega sangre a un territorio del corazón, y al no llegar sangre no está llegando ni oxígeno ni nutrientes. Y ese territorio del corazón va a sufrir, obviamente, los embates de que no le esté llegando nutrientes. Y eso va a generar toda una clínica que es muy característica, dolor precordial, ¿no?, dolor en el pecho, que se irradia por lo general al miembro superior izquierdo, hacia el cuello, va a ser sensación de falta de aire, ¿no? Y si no se actúa en los próximos 5 hasta 6 minutos, la persona puede llegar a morir, ¿no? Entonces, toda persona afrodescendiente que conoce
que tiene hipertensión y que tiene hipertensión por muchos años, no controlada, no bien llevada en cuanto a su tratamiento y al cambio de hábitos higiénicos sanitarios, ¿no? Porque hay que también ahí variar la alimentación y todos estos aspectos que un poquito ahondaremos en breve, va a tener como consecuencia esto, ¿no? Llegar a infartarse por un lado o a sufrir la insuficiencia cardíaca por el otro lado. La insuficiencia cardíaca termina siendo un evento que forma parte de la historia natural de la enfermedad. O sea, la hipertensión casi siempre va a llevarte a eso. Pero que avance más rápido o menos rápido depende de dos cosas. Como el paciente lleve su enfermedad y como haya una respuesta de los servicios de salud atentos a esta población. Y esa es una de las cosas que nosotros podemos mandar. Vamos a continuar luego de la pausa. Está muy interesante las clases, hermano. Entonces vamos a hacer una pausa y regresamos con Voces Afroperuanas. Que te informarán minuto a minuto. ANP Radio se renueva para ti. En la costa, sierra y selva, se escucha ANP Radio. Estas pruebas de informaciones de Guamán se reportó. Esta es la información del testigo María de Provera de escucha de la ciudad de Chile por Comisión Internacional. De lunes a viernes, a partir de las 8 de la mañana, te mantendremos informado con todo lo que acontece en el Perú y el mundo. Policía Nacional de Perú informó Patricia Bajantes. Una información que podemos compartir. María Quijota informó desde la provincia de ese tipo para ANP Radio. Contamos con un equipo de periodistas profesionales que nos brindan la noticia desde el lugar de los hechos. Esto fue la información desde la Feria Ciudad de Plata por su compañero Robinson Pastor Ramírez. Desde Carácter Ciudad para ANP, por favor, gusto de la Cristina. Adelante, Chile. ANP Radio, la voz vibrante del Perú. La información local, nacional e internacional lo encuentras en Crónica Viva Informa. De lunes a viernes a las 8 de la mañana te mantendremos informado de lo que acontece en todo el Perú. Con un staff de periodistas profesionales y los despachos de nuestros corresponsales que te informarán minuto a minuto y en exclusiva por ANP Radio. Crónica Viva Informa por ANP Radio, la voz vibrante del Perú. Jorge, me prometiste que ibas a cortar el jardín. Ahora no, mujer, estoy muy cansado. Déjame ver mi partido. ¿Y Ricardito? ¿Aquí? Hijo, ya hiciste tus tareas. Ahora no, papá. Estoy muy cansado. Déjame ver mi programa. Todos aprendemos con el ejemplo, pero si este es malo, nuestro futuro también lo será. Por eso hay que tener el valor de respetar los valores. Sociedad Nacional de Radio y Televisión, comprometida con los valores. Causainchi, la voz de los pueblos del campo. Todo el acontecer y lucha de las comunidades campesinas, pequeños agricultores y pueblos originarios del Perú en la defensa de su identidad, tierras, territorios y recursos naturales. Escúchenos, este y todos los martes a las 11 de la mañana, por ANP Radio. Información política local, regional e internacional te encuentras en Crónica Viva Informa en sus 3 ediciones. A las 8 de la mañana la primera edición, al mediodía la segunda y a las 5 de la tarde la tercera edición. Escúchalo por la www.cronicavivainforma.com a través de ANP Radio, la voz vibrante del Perú.
Este y todos los lunes a las 11 de la mañana, ANP Radio presenta Psicología para el Trabajo, con el auspicio del Colegio de Psicólogos del Perú, bajo la dirección y conducción del psicólogo Iván Terbullino Divulga. Tratamiento profesional a la noticia en ANP Radio, la voz vibrante del Perú. Continuamos con Voces Afroperuanas, que estamos aquí con nuestro hermano Mario Izquierdo, quien es un médico, doctor, graduado en Cuba, y que está hablando sobre nuestra población y sus enfermedades. ¿Qué hacemos, hermano? O sea, ¿qué hacemos para que el Estado pueda interesarse en nuestros problemas de salud? Un aspecto importante que lo venía diciendo hace rato es la necesidad, y yo aprovecho este espacio porque hay una necesidad de que empecemos a nuclear todos los médicos o procedimientos que nos interese investigar sobre los problemas de nuestra población. Yo creo que hago un llamado, o sea, yo creo que este espacio que es importante que no solo nos escuchan a nivel nacional, sino también internacional, y hago un llamado a estos hermanos, ¿no? Durante el desarrollo de la carrera, en Cuba la promoción nuestra era pues alrededor de 60 estudiantes que llegaron conmigo, y de los 60 yo era el único afrodescendiente. Por otro lado había un bloque que habían llegado para otras escuelas de la Escuela Latinoamericana de Medicina, otras sedes de la Escuela Latinoamericana de Medicina, donde había un grupo más grande, alrededor de 400 estudiantes, donde habían 3 afrodescendientes. Entonces, yo no sé si hemos sido pocos, porque cuando hacíamos o hablábamos al inicio de porcentaje representativo de la población, somos pocos, o es un tema de exclusión. ¿Qué ocurre con esto? Es un tema de a quién selecciona. Entonces, muchos de nosotros hemos tenido que luchar con 2 cosas. Uno, con ser procedente de familias pobres, y segundo, ser procedente de familias árabes, que eso nos puso en una real situación pues, de exclusión, ¿no? De una mirada diferenciada. Y de la misma manera como a estos colegas, ¿no? A quienes envío un saludo, ¿no? Al doctor Jorge Cabrejo, al doctor Leona Rivadeneira, al doctor Jorge Jaramillo, les hago un saludo a ellos, así como a ellos y a mi persona. Nos fue dada la oportunidad a través de espacios importantes como la Mesa de Trabajo Afroperuana, como la propia institución ASONET, nos fue dado el espacio para poder nosotros avanzar hacia salir de este círculo de pobreza, logrando ser profesionales. Hubiera la posibilidad también hacia otros jóvenes afrodescendientes por parte de la presencia del Estado, con alguna beca diferenciada para este grupo poblacional, de la misma manera como se lo dan a nuestros hermanos de las poblaciones amazónicas, andinas, con la finalidad de que cada vez pues, podamos nuclearnos más y poder nosotros mismos ser los que empecemos a investigar sobre nuestra problemática. O sea, ¿quién va a ser el mejor llamado a investigar sobre los problemas de salud de los afrodescendientes si no somos nosotros mismos? Entonces hay una necesidad, y reitero el llamado a estos hermanos a juntarnos, a revisar algunos estudios existentes, a revisar nuestras experiencias en el marco del día a día, de la atención a pacientes, ¿no? Que nos permita pues empezar a escribir y empezar a teorizar, ¿no? Para poder saber hacia dónde tenemos que ir con los problemas de salud prevalentes, ¿no? En la población afrodescendiente. Yo creo que hacia allí tendríamos que ir. ¿No cree que la mesa podría también apoyar para que esto pueda realizarse? Claro, la mesa de trabajo afroperuana se convirtió en un espacio importante, impulsor de varios ejes temáticos. Por un lado, la línea de educación, por otro lado, la línea de salud, que justamente yo formo parte de este comité de salud dentro de la mesa. El mismo tema de toda la revaloración histórica, que también a través de los historiadores de la mesa, la parte de derechos humanos, porque el tema de la salud va ligado a derecho. Porque estamos hablando de un derecho fundamental de la persona, ¿no? Tener derecho a la salud. Entonces, esto nos debe de permitir ir imbricando. Y yo sí considero de manera categórica que la Mesa de Trabajo Afroperuana viene haciendo un trabajo importante allí y tenemos que seguirlo impulsando. Y
todo este trabajo que hagamos desde la mesa, documentarlo. ¿Para qué? Para que a través del brazo político de la Mesa Afroperuana, como es el Consejo Nacional Afroperuano, poder decir, decisores, miren, estos son los estudios, estos son los hallazgos, estas son las cosas que nosotros hemos encontrado, revísenla y nos comunican para tomarlo en cuenta. Porque yo creo que esa es la única manera, para ya un poco romper con solamente la demanda, de manera, de repente no sea el término más adecuado, de manera caótica o desordenada, ¿no? Sino para ya ir a una demanda mejor estructurada, ¿no? Con una propuesta técnica de cómo abordar estos problemas de salud. Y esa propuesta técnica tenemos que armarla entre los médicos afrodescendientes, a los cuales reitero el llamado de este. Pero no va a ser fácil, ¿eh? No va a ser fácil porque no todos tenemos esa conciencia de compromiso por comunicar nuestra historia, nuestra identidad, ¿no? Una vez que uno tiene una profesión, muchas veces se olvida de atrás, ¿no? Y es que, doctor, usted ha tocado un punto importante, ¿no? Yo creo que más que olvidarse, yo quiero en este aspecto mostrarle mi fe en el género humano y más aún en mis hermanos afrodescendientes. ¿Por qué? Porque se trata, por un lado, de cómo nos logra absorber el sistema, y más aún a los profesionales de la salud, porque muchos profesionales de la salud en el marco del trabajo nos demanda demasiadas horas, muchas veces, ¿no? Entre la atención de pacientes, entre la parte de la investigación. Entonces, el trabajador de salud, médico, enfermera, ¿no? Obstetra, nutricionista, afrodescendiente, dice, espera, pero ¿en qué momento me reúno con mi familia? Y el compromiso social se ve menoscabado con esta situación de cómo nos absorbe el sistema. Pero sin embargo, yo sí creo que si somos un núcleo, la tarea es mejor distribuida. Entonces puede traer una suerte de que de a poco vamos avanzando y podemos ir logrando resultados importantes. Ya yo siento que de cuando recién iniciamos la carrera ya prácticamente estoy hablando de hace 12 años casi ya, de cuando partimos para Cuba, ¿no? Claro, estamos hablando de 12 años, cuando partimos para Cuba, de esa mirada, en aquel contexto, a la mirada actual, yo sí creo que hemos ido avanzando, ¿no? Y 12 años parecieran de ser muchos, pero en realidad son pocos. Son pocos para todos los años que se viene trabajando desde el movimiento afroperuano por una reivindicación social, histórica, por una presencia importante, con derechos, como lo mencionaba, fundamentales, garantizados, como son la educación, la salud, que en el frente de la salud, ¿no? Es donde yo tengo el compromiso y lo estoy impulsando, ¿no? Bueno, hablamos un poquito, antes que nos corte el programa, hablamos sobre la mesa afroperuana, sobre el racismo y cómo se está enfrentando este problema desde la mesa. Actualmente, dentro de el trabajo que hace la mesa afroperuana, que hacemos desde la mesa afroperuana, sabemos que todavía, pues, ¿no? Hay círculos alrededor de la población que tratan de invisibilizar el trabajo. Esta invisibilidad del trabajo pasa por este tema de la exclusión social, como lo hemos mencionado, ¿no? Es innegable que todavía en nuestro país existe el racismo. Es innegable, lo que muchas veces no se habla de eso. Y además del racismo existe una estigmatización, ¿no? La tendencia a que en un grupo donde estamos reunidos, a todo el mundo lo llaman por su nombre y al negro le dicen negro, ¿no? Pero es un cariño, dicen negro. Pero es una estigmatización, porque así como todos los demás tienen un nombre, él también lo tiene. Y eso pasa por un trabajo fuerte que se está haciendo desde la mesa en desarraigar esta estigmatización, ¿no? Es casi toda una campaña vocería, prácticamente. Es una campaña vocería, ¿no? Desde donde los que pertenecemos a la mesa salimos de este espacio y lo compartimos con los amigos. Por ejemplo, en mi caso, yo me reúno con los colegas del trabajo, con amigos del trabajo, y ir ganando un respeto en este espacio, no por ser médico, sino por ser persona y por tener la posibilidad de trabajar y compartir con ellos. Eso es lo más importante. Pero para esto tenemos que contar de nuestra historia, tenemos que hablarles de lo rico de nuestra historia y que nuestra historia va más allá de solamente buena comida y danza. Entonces, cuando nosotros, y fútbol, ¿no? Cuando nosotros empezamos a hablar de estos aspectos, ellos lo van entendiendo, o sea, los vamos sensibilizando al respecto. Y allí empieza la mirada del respeto. Es natural que las personas rechacen lo que no conocen,
que las personas se muestren con una actitud de burla frente a lo que no conocen. Y desde la mesa de trabajo afroperuana se está posicionando. Por eso es que hoy por hoy hay toda una serie de conferencias académicas que se trabajan semana a semana, por lo general todos los miércoles, donde tocamos temas de coyuntura, temas sociales. Hace poco estuve con el tema también de la salud, hace poco en el marco de la cultura, del Día de la Cultura afroamericana, también hubo un espacio importante de intercambio con personalidades de la Embajada de los Estados Unidos. Y esto, ¿qué permite? Que no solo invitemos a los hermanos afrodescendientes, sino que invitemos amigos, que invitemos a otras personas, para que conozcan, para que se sensibilicen. O sea, nosotros tenemos que ir rompiendo el racismo desde adentro. No podemos ya ir al choque, ni ir a la protesta solamente, sino desde adentro. En vez de yo, trasladándome a cuando era niño, darle un golpe a un niño porque me dijo negro, mejor me acerco a él y le explico, mira, yo igual que tú soy persona, y estas cosas, ¿no? Y esto tiene un mejor efecto, porque no solamente logras sensibilizar y educar, sino que logras un mejor clima también de tolerancia y de articulación con las demás personas. Mario, ya estamos terminando. Danos tus últimas palabras de despedida, una reflexión para los jóvenes. Y esperamos que regreses pronto aquí a Voces Afroperuanas. Sí, en realidad reitero el agradecimiento a doctor Ramírez por la invitación. Siempre estos espacios permiten acercarnos a nuestros hermanos, intercambiar con nuestros hermanos. Yo hago un llamado a toda la juventud afroperuana a sumarse a estas iniciativas de trabajo por la reivindicación de nuestra historia, por la revaloración de nuestro pueblo, para seguir desenraizando este paradigma, esta estigmatización social que existe, ¿no? La única manera de poderlo lograr es demostrándole que los jóvenes afroperuanos también podemos avanzar hacia adelante, también podemos ser parte de la clase intelectual en el país, también podemos ser parte de la clase crítica en el país, de que también nos interesan los problemas que vive el país. Y para esto pues es importante que vayan dejando ellos, ¿no?, las actividades pues que no sean debidas, las actividades que del ocio y uso del tiempo libre que a veces son indebidas. Yo hago un llamado a que ellos mismos sean los dueños de su propio destino y rompan con esta estigmatización. Hoy por hoy pues todavía la población sigue mirando al joven afrodescendiente cuando pasa por la calle, de que de repente si el joven viste de manera muy joven, ¿no?, como corresponde, no, de repente es ladrón. Pero si fuera un blanquito, no, es hippie, ¿no? Entonces, esos pequeños estigmas los tenemos que ir desenraizando nosotros mismos en la medida en que estos jóvenes vayan tomando parte de estos espacios de liderazgo juvenil, de estos espacios de intercambio, que se preparen para eso. Y en esto también pues hacemos un llamado, ¿no?, al Estado a poder permitirles a ellos estos espacios de desarrollo, donde ellos puedan mostrar quiénes son y qué pueden hacer y pueden dar por el país. Porque además de ser y de tener una riquísima herencia africana, somos peruanos y contribuimos y sumamos en este país. Eso es cierto. Bueno, amigos, terminamos el día de hoy con esta edición de Voces Afroperuanas y nos vemos o nos escuchamos la próxima semana. Gracias a todos ustedes. Por escuchar Voces Afroperuanas, una producción de la Asociación Negra de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, ASONED y Ashanti Perú, Red Peruana de Jóvenes Afrodescendientes, con el auspicio de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú. ANP Radio, la voz vibrante del Perú. ANP Radio, más compañía, más información. Son las 4:13.